Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando historia del cristianismo. Hoy vamos a hablar de un cambio importante para la historia del cristianismo que ocurrió en el siglo IV. Cuando la iglesia surgió después de la ascensión de Jesús a los cielos, eh, la iglesia estaba compuesta únicamente por judíos, los 12 apóstoles. Bueno, y los 120 que estaban allá en el aposento alto para el derramamiento del Espíritu también eran judíos. La primera iglesia en Jerusalén en crecimiento fue judía. Y por lo tanto, todos ellos siguieron guardando el sábado como día de reposo. Las reuniones de las iglesias eran el sábado. Nunca los domingos fueron utilizados como el día central de adoración. Todos ellos siguieron trabajando de domingo a viernes y el sábado reposaban para cumplir con el cuarto mandamiento de Dios. Incluso cuando vemos el surgimiento de las iglesias dentro de la población gentil, el apóstol Pablo solía visitar las sinagogas y por lo tanto las iglesias solían surgir también entre judíos. Esto causó también que las iglesias nacientes dentro del ámbito gentil también respetaran el sábado como día para adorar al Señor, para reunirse mayormente. Así continuó ya a partir del siglo segundo, cuando los gentiles empezaron a entrar más a la iglesia, a aceptar más el cristianismo. Muchos de ellos, por sus antecedentes paganos, lamentablemente siguieron con sus prácticas de adoración en el primer día de la semana. ¿Qué pasaba el primer día de la semana? El primer día de la semana, el domingo, los paganos acostumbraban a adorar al dios Sol. Era el día dedicado al dios Sol. Entonces algunos cristianos el sábado adoraban a Dios, o digamos cristianos, ¿verdad? El sábado adoraban a Dios y el domingo elevaban plegarias a Dios también. Pero era por su costumbre que tenían de adorar a sus dioses en el día domingo. En el siglo III ya la práctica de sábado continuaba y otros, por su origen pagano, ya adoraban los 2 días. O algunos ya solo el domingo, aunque siempre persistió el sábado como el día principal de adoración para una gran cantidad de iglesias. Pero en el siglo IV se dio un acontecimiento importante y fue que Constantino, primero el Grande, él al convertirse en el emperador romano y a su vez él abrazar la fe cristiana, según él, pues esto, de qué manera él abrazó la fe cristiana, pues usted puede ver en el video anterior a este que hablamos ya de Constantino y su conversión al cristianismo, o la supuesta conversión al cristianismo. Pero ya Constantino, siendo supuestamente cristiano, él elevó a la iglesia de Roma, o empezó a elevar la iglesia de Roma para ser superior a el resto de iglesias que habían en todo el imperio romano, aunque ya desde antes se había empezado a dar, pero a Constantino le dio la prioridad siempre a la iglesia de Roma. El 7 de marzo del año 321, Constantino decretó que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. No sé si escuchó bien. Reposo civil obligatorio. Era un reposo con propósitos civiles, no necesariamente religiosos. Esto fue el 7 de marzo del año 321. Pero en el año 324, Constantino ordenó que todos los soldados adorasen al Dios Supremo el primer día de la semana, haciéndolo coincidir
con la adoración al sol invicto en ese mismo día. Ahora ya no era un asunto civil, ahora ya era un asunto religioso. Eusebio de Cesarea, el historiador, escribió que Constantino estableció la ley de que se considerara como un día especialmente apto para la oración al que en verdad es primero y principal de la semana, según Eusebio de Cesarea. Y puso, es decir, el día del Señor y de la salvación. Así lo escribió Eusebio de Cesarea. Entonces el paso se fue dando. ¿Y por qué le llaman el día del Señor? Bueno, la palabra domingo en español viene del latín dominicus, que significa día del Señor. Por eso Eusebio de Cesarea le dice el día del Señor, dominicus. Y según Eusebio de Cesarea, diáconos y ministros consagrados a Dios encontraban en el emperador un instructor de las prácticas de la piedad, guardando también ellos en no menor grado que ese salvífico y dominical día fuera exaltado. La Iglesia Católica entonces usó su autoridad para transferir el día de reposo del sábado al domingo, siendo el obispo romano Silvestre I quien apoyó este cambio. Vea usted que este fue un cambio decretado por Constantino y aplaudido por la Iglesia Católica, específicamente la Iglesia de Roma, que abrazó el edicto de Constantino. Sin embargo, la Biblia no justifica dicha medida. Para el cambio se basaron en la creencia de la resurrección de Jesús en el primer día de la semana, según el credo católico y de la mayoría de iglesias cristianas. Vemos entonces que el cambio de sábado a domingo se dio bajo la aprobación civil de Constantino y bajo la aprobación religiosa de la Iglesia de Roma. ¿Qué pasó a partir de esa fecha? El domingo, poco a poco, se fue convirtiendo cada vez más en el día de adoración y el sábado fue quedando en el olvido. No del todo. En la historia del cristianismo podemos encontrar que siempre hubieron grupos que no aceptaron este cambio y que preservaron el sábado, el séptimo día de la semana, como el día de adoración al Dios Supremo. ¿Qué día guarda usted? Esto es muy importante. Hoy en día nadie pregunta, porque ya después de la Reforma Protestante de Martín Lutero, Juan Calvino y todos los líderes de la Reforma, pues ya no hicieron preguntas. ¿Por qué adoramos el domingo? Bueno, el Señor resucitó el domingo, ok, se acabó, no hay más discusión. Pero realmente no es por eso. Es porque Constantino, un emperador romano, y porque una iglesia romana le dijeron que lo hicieran. Hoy nadie hace preguntas. Infórmese. Oh, es que eso no importa, es que eso era los judíos. Oye, pueden decir lo que quieran y sacar los argumentos bíblicos y extrabíblicos que quieran. Pero el cambio no lo hizo Dios. El cambio lo hicieron dos personas identificables en la historia. Constantino I, el Grande, como emperador romano, y el obispo romano Silvestre I. Ellos dos fraguaron el cambio del sábado al domingo como el día de reposo. ¿Sabe usted? En español no tenemos tanto problema, pero en inglés el cuarto mandamiento, cuando habla del día de reposo, dice Sabbath. Pero en inglés sábado se dice Saturday. Entonces existen dos palabras, Saturday y Sabbath. Por lo tanto, ¿sabía usted que muchos anglosajones no saben que cuando la Biblia dice Sabbath, no está hablando del primer día de la semana, sino del séptimo? Ellos no lo saben, muchos de ellos quedan asombrados. La famosa Oprah Winfrey, una de las grandes famosas presentadoras, entrevistó en cierta ocasión a un deportista adventista.
Y él explicó por qué él guardaba el sábado. Y Ofra dice, wow, no había entendido eso. Yo siempre pensé que sábado era el domingo. No es así. Nosotros en español podemos entenderlo más fácil, no tenemos esa ambigüedad en cuanto a las palabras. Sin embargo, aunque no tenemos ese problema para entenderlo, ¿quién quiere hacerlo? Muy pocas iglesias lo hacen. Y las pocas iglesias que lo hacen son criticadas duramente por aquellas que no lo hacen. ¿Y por qué son criticados? No, que son judaizantes, que son legalistas, que están bajo la ley, que nosotros estamos bajo la gracia y aquí y allá y lo que quieran decir. Pero lo interesante es que no fue Dios el que hizo el cambio. Constantino y Silvestre I. El sábado continuó causando conflictos. Entre los años 363 y 364 se llevó a cabo el Sínodo de la Odisea, en el cual participaron 32 clérigos de Anatolia, la moderna Turquía. Fue convocado por la Iglesia Católica. Los participantes de este sínodo estaban preocupados por recordar la adoración dominical, porque según ellos, la adoración en sábado implicaba judaizar a los cristianos. Por esto ellos decían, no se debe reposar el sábado. Estaban preocupados porque habían iglesias que no querían ajustarse a este cambio que había surgido desde Constantino. ¿Por qué prohibir el reposo en sábado? Esto se debe a que todavía había iglesias que observaban el reposo sabático en lugar del descanso dominical decretado por Constantino y por Silvestre I. Y esto continuó. Pero esta es solo una muestra de que no observaban el domingo como día de reposo originalmente. Este fue un cambio inventado o decretado por Constantino desde el punto de vista civil y por Silvestre I desde el punto de vista religioso. Soy Oscar Mata. Es un gusto estudiar con usted. En la próxima lección vamos a hablar de el verdadero origen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El verdadero origen. No se originó allá con Jesucristo